Bien. Ok, pues vamos a empezar con una alabanza. No sé cuánto se sabe en una mirada de fe. Voy a ponerla a recargarlo en el casco para que no se haga. Ah, bueno. No, pues yo digo carismático. Esta es más moderna. Ok, dice: una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Está sencillo, ¿no? A ver, vamos a cantarlo. Una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Ok. Bueno, pues vamos al estudio, vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración para iniciar en esta hora? Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús, porque nos has traído, Señor, a este lugar para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a todos los que estamos aquí y a nuestras familias donde estén, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a la lección 5. Hoy vamos a leer Juan 1 del 19 al 28, pero antes de leer, si quieren irlo buscando, voy a leer Juan 1, 19 al 28. Voy a leer la introducción del estudio de hoy, que dice: hemos cubierto ya la importante introducción que el Evangelio nos presenta para llevarnos a ubicar al Cristo que hemos de conocer a través del testimonio del apóstol Juan, descrito a lo largo de este libro. Okay. Ya lo que vamos a aprender de Jesús se va a basar en lo que vimos en los versículos previos. El testimonio que estudiaremos es el testimonio de Dios mismo, así como el testimonio de los apóstoles, de la multitud que le conoció, de Poncio Pilato, de los sacerdotes, los fariseos e incluso de los ángeles. Y al igual que en cada evangelio, este testimonio inicia con el de Juan el Bautista, quien fue enviado precisamente para esto, para dar testimonio de la luz para que todos crean en Jesucristo. Por lo tanto, para tener más claro el testimonio de Juan el Bautista, debemos primero conocerle, razón por la cual ya se nos han señalado algunas cosas acerca de él, lo que vimos en los primeros versículos. Fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz, pero él no era la luz, sino alguien menor que ella, la cual vendría después de él, aunque ha estado antes que él. Y debemos señalar que no solo nosotros indagaremos sobre la persona de Juan. Los sacerdotes mismos se preocuparon por saber quién era él, pues hacía más de 4 siglos que no habían recibido ningún mensaje de parte de Dios, pero al parecer el periodo de silencio había terminado. Así que al igual que ellos, veamos lo que dice Juan para que su testimonio nos guíe con certeza al conocimiento de Cristo. Ok, vamos a hacer la lectura. Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Leemos un versículo cada quien.
Ok, empezamos con Abisai. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para que debemos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25. Y le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan le estaba bautizando. Ok, entonces vamos hoy a ver que lo que vamos a estudiar es acerca de Juan el Bautista. Salve. Dice, el capítulo 1 contiene 3 momentos en que Juan da testimonio acerca de Jesús. El primero es delante de los religiosos, es el que vamos a ver hoy. El segundo delante de la multitud y el tercero delante de sus discípulos. El pasaje nos dice que este testimonio de Juan se dio cuando los judíos enviaron, y aquí nos hace el señalamiento, 2 tipos de personas: Sacerdotes y levitas. Sacerdotes y levitas. Enviaron sacerdotes y levitas ¿de dónde venían? De Jerusalén, ok. Venían de la capital, ¿verdad? Diría uno. De Jerusalén, para preguntarle, ¿quién eres tú? Ahora, el Evangelio, aquí dice que los judíos enviaron. Bueno, el Evangelio se refiere a los miembros del Sanedrín como los judíos o los dirigentes de los judíos. Pues casi todos los participantes en el relato del Evangelio eran judíos. Casi de todos los que vamos a hablar son judíos, a excepción de Pilato, algún otro que puede aparecer por ahí, pero prácticamente todos son judíos. Entonces, se está refiriendo a los dirigentes de los judíos. El Sanedrín era el cuerpo de gobierno de los judíos. No solo era religioso, no solo era el gobierno religioso, pues la vida religiosa estaba ligada a la vida civil. Por tanto, ellos eran los dirigentes de los judíos y también eran los principales opositores de Jesucristo. Los levitas, porque dice que enviaron sacerdotes y levitas. Los levitas eran los guardias que mantenían el orden en el templo, desde los tiempos de David incluso, que organizó, y eran los encargados de preparar los sacrificios y todo. Después con Salomón, los levitas, el pueblo de Leví, eran los encargados de cuidar el templo, las puertas, o sea, era la guardia privada, ¿no? Diríamos hoy en día, ¿no? Entonces dice, los levitas eran los guardias que mantenían el orden en el templo y fueron como escoltas de los sacerdotes. Es decir, si en un momento dado Juan decía algo equivocado, ahí lo arrestaban. Eso es la imagen que tenemos que tener claro, ¿ok? Por lo que enviaron levitas. Ok, es interesante la pregunta, ¿quién eres tú? Pues los que le interrogaban eran sacerdotes, eran de la misma familia sacerdotal a la que pertenecía Juan. Es decir, Juan seguramente no era extraño para ellos. Miren, vamos a ver Lucas 1:5. Seguimos con Jaime. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías.
¿sí? No, de Abías, Ajá. que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ok, entonces el padre de Juan, porque nos va a narrar el nacimiento de Juan, ahí no lo dice todavía, pero su padre fue un sacerdote llamado Zacarías. Y al decir del grupo de Abías, es porque la familia sacerdotal ya era grande, entonces se dividían en grupos, ¿verdad? Del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. Esto significa que el padre de la esposa de Zacarías también era de la familia sacerdotal, también era sacerdote. Entonces el suegro de él era sacerdote, porque esta mujer, al ser de las hijas de Aarón, se refiere, recuerden que la familia sacerdotal eran todos los descendientes de Aarón. Ok, ella se llamaba Elizabeth. Ok, quiere decir que su familia era sacerdotal por padre y madre. Entonces, seguramente tenía primos, tenía tíos. Bueno, Zacarías ya era muy grande, entonces a lo mejor le quedaban más primos, sobrinos, etcétera, a Juan, pero era parte de la familia sacerdotal. Entonces, por eso la pregunta, ¿quién eres tú?, es interesante por también lo que vamos a ir viendo. Ahora, hay una cosa importante. Este evento que acaba de leer Jaime, en realidad es el brinco que hay del Antiguo al Nuevo Testamento. Dice, Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Se considera que fue contemporáneo de Nehemías o un poco posterior a él. Por eso se puede tomar alguna fecha. Durante un periodo de 400 a 430 años, porque no podemos, se deduce que Malaquías es de los tiempos de Nehemías aproximadamente, pero en qué momento dejó de escribir, pues eso solamente se puede calcular. Entonces habían pasado de 400 a 430 años, Dios no envió a nadie ni dio ningún mensaje a su pueblo. A este periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se le conoce como el periodo del silencio. Dios habló a través de Malaquías y guardó silencio 400 años. Y entonces todo cambia el día que estamos ahí en Lucas 1. ¿Todavía están ahí? Sí. Vamos a ver los versículos 11 al 13. No tomé todo el capítulo 1 habla del nacimiento de Juan y habla de María, pero vamos a ver de los versículos 11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ok, fue hasta el 13, ¿verdad? Sí. Ok, ahora vamos a ver el 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ok, entonces para tomar el nombre del ángel que fue Gabriel, el asunto es que Zacarías, que era sacerdote, y que el ángel le dice, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Qué pedía Zacarías? Un hijo. Y cuando el ángel le dice, es decir, no se lo dijo un vecino ni un profeta, no se lo dijo otro ser humano, le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo. Él pregunta, pero ¿cómo va a ser posible si yo ya soy viejo? Y mi esposa también, y él tenía el testimonio de Abraham, ¿no? Entonces el ángel, en cierto modo, como reprensión por no haber creído, le dijo que iba a quedar mudo hasta el día en que se cumpliera, y cuando nació Juan es que él volvió a hablar. Ok, luego puede leer el capítulo, es interesante este capítulo 1. Entonces dice, así que el día que el ángel, ¿cómo se llamaba? Gabriel. El día que el ángel Gabriel se apareció a Zacarías en el templo para anunciar que tendría un hijo. Y le dio una instrucción. Tendría un hijo y lo llamaría Juan.
hacer todas las labores ahí. Eso fue por suertes. Bueno, cuando le preguntan quién es él, ellos podrían decir, bueno, es el hijo de Zacarías, ¿no? Sabían quién era él. Pero ¿por qué la pregunta? Bueno, Juan responde confesando y no negando, porque dicen por ahí del manual que estoy leyendo, que esta forma de ponerlo, él confesó y no negó, es que al decir un no está negando a Cristo, sino que está afirmando que él no es el Cristo, ¿ok? Entonces, confesando y no negando que él no es el Cristo. Ok. No si quieran ir poniendo el agua, porque si de todo nos está empezando a dar gripa, pues aprovechamos, ¿verdad? Y nos esperamos tantito. Mientras explico, bueno, el tema es que ellos no están buscando saber exactamente quién es él, quién es Juan el Bautista como persona, porque seguramente lo conocían. El asunto es que Dios, cuando el ángel Gabriel se aparece a Zacarías, solo lo sabe Zacarías, solo lo sabe Elizabeth y alguien a quien se lo haya contado, pero no era un gran evento que garantizara que Juan nació por un milagro. Entonces, cuando ellos vienen, pues obviamente sabían que era alguien pues que pertenecía a la familia, y seguramente dentro de la tribu de Leví, si en las mejores familias pasa, pues dentro de la familia sacerdotal hubo quienes se desviaron, se apartaron, lo que haya sido, ¿verdad? Pero ellos lo que vienen preguntando es más relacionado con la pregunta que los sacerdotes y escribas le hicieron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Entonces ellos están indagando quién se considera Juan, que es, qué papel está jugando. Esa sería la pregunta. Ok, dice, la forma en que Juan da su respuesta enfatiza su testimonio acerca de sí mismo, pues ellos no están indagando sobre el Cristo, tampoco fueron a preguntarle, oye, ¿tú eres el Mesías? Sino sobre él, pues un falso Mesías podía causar mucho daño y era la obligación de los miembros del Sanedrín denunciar a los falsos profetas y presuntos Mesías. Mira, vamos a leerlo en Deuteronomio 18, 20 al 22. Si quieren leer, Josué, todos los versículos 18 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice, pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Ok, entonces en la ley estaba establecido que había que tener un juicio sobre los profetas o un discernimiento sobre los profetas para establecer si eran de Dios o no, y qué pasaría con aquel que no venía en realidad de parte de Dios. Habría de morir. Ahora, aunque en realidad el pueblo de Israel pues solo mató a los que sí venían de Dios, ¿no? Pero lo más seguro, pero Dios se encargaba de que murieran los falsos profetas, ¿no? Pero esta era la labor del Sanedrín, dice, velando por la situación religiosa de Israel. Así que su primera aclaración es que él no es el Cristo. En cierto modo, Juan se está quitando de encima una acusación que se le podría hacer. Él no es el Cristo, y ya había habido otros. El libro de Hechos nos da testimonio de que antes de Jesús llegaron otros que decían ser el Cristo. Por eso Jesús dice, los que vinieron antes de mí son ladrones. Entonces ya había habido otros que decían ser el Cristo, que iban a liberar a Israel, que eran guerreros, etc. Bueno,
Dice, así que su primera aclaración es que él no es el Cristo. Ungido se dice Mesías en hebreo y Cristo en griego. Esto lo vemos en Leche Espiritual, ¿verdad? De las primeras cosas que vemos. Es un título más que un nombre. Lo hemos adaptado como nombre a Jesús. El término sería Jesús el Cristo, pero en la misma Biblia es llamado Jesucristo o se le utiliza como nombre propio Cristo. Pero finalmente significa ungido, que tendría la connotación de ser el elegido. Por lo tanto, si no es el Cristo, tal vez puede que sea ¿quién? Elías. Ok. Ahora, ¿por qué Elías? Bueno, ahorita lo vemos. Dice, pero Juan responde, No lo soy. no lo soy. Ok, ya volvemos acá a Juan 1. Ok, Eliseo, segundo de Reyes 2:11. Segundo de Reyes 2:11. 2:11. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego, que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, van Eliseo, va con Elías y van caminando. Ya Eliseo y Elías saben que ese día Elías se va. No sabían qué iba a pasar, pero pasa un carro de fuego, lo separa y entonces un torbellino alza a Elías. Y Elías no muere, y de eso hay testimonio porque después los hijos de los profetas fueron a buscarlo durante 3 días, no encontraron su cuerpo, que el torbellino lo había levantado y tirado en otra parte. Pero entonces el pueblo sabía que Elías no había muerto. Por lo tanto, los judíos esperaban que él volviera, no precisamente como el Cristo, pero ellos tenían la promesa de su regreso al final del Antiguo Testamento. Vamos a ver Malaquías 4, los versículos 5 al 6. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y al corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, entonces vamos a ir llenando ahí. Dice, yo les envío al profeta Elías. Estos dos son los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Y termina con esa promesa. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Es decir, el fin del mundo. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Ahora, lo que él va a hacer es él hará volver el corazón. El corazón de los padres hacia los hijos. Entonces él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y una cosa que a los escribas, sacerdotes no les gustaba es que el Antiguo Testamento terminara con la palabra maldición, porque así es como terminaba. Pero bueno, vamos a ver Segundo de Reyes 1, Segundo de Reyes 1, 7 al 8, y luego Mateo 3, 4, Jaime. Segundo de Reyes 1, 7 y 8. Esta es una comparación entre Elías y Juan el Bautista. Y el rey les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes y les habló estas palabras? Era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos, es Elías el Tisbita, dijo el rey. Ok, cuando le describen al rey Ocosías que el hombre que los detuvo del mensaje que iban a llevar o lo que iban a investigar estos enviados de Ocosías, era un hombre vestido de pelo, imaginémonos, de pieles, pero no piel curtida, sino piel
como los vikingos, ¿no? Como los ponen ahora con su ropa así de pieles, ¿no? Y un cinturón de cuero, pues inmediatamente el rey lo identifica, era característico de Elías la forma en que se vestía. Vamos a ver cómo se vestía Juan el Bautista en Mateo 3:4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Ok, entonces Juan se vestía de manera semejante a Elías, quien se caracterizaba por cubrirse de piel, le pueden poner, y usar un cinturón de cuero. Ok, cubrirse de piel y usar un cinturón de cuero, tal como Juan. Entonces la gente ya sabía la descripción de Elías, ve a Juan el Bautista, dicen, pues a lo mejor ese es Elías, ¿verdad? Bueno, ahora, entonces, ok, Juan ya dijo que él no es Elías. Entonces, si no es Elías, puede ser que Juan sea, porque son tres cosas las que le preguntan, puede ser que él sea el profeta. Que Juan sea el profeta, pero Juan responde no. Ahora, cuando dicen el profeta, no es uno de los profetas, sino el profeta. ¿Quién era el profeta? Bueno, ellos se refieren a la promesa que Dios anunció a través de Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 19. Deuteronomio 18, 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, bien, han hablado en lo que han dicho. Profeta lo levantaré en medio de mí, en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ok, entonces está señalando a alguien especial, alguien que es como Moisés. Y esto es interesante porque en cierto modo, ya vimos en Hebreos, Moisés es el garante del antiguo pacto, Jesús el del nuevo pacto, o Moisés finalmente fue fiel como intermediario al habérsele entregado a él el antiguo pacto, la ley. Bueno, profeta como Moisés, y entonces ellos sabían que vendría un profeta muy especial. Entonces por eso le preguntan si él es el profeta. Entonces el pasaje dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará. Levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Ok, un profeta como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Esto pasa cuando ellos llegaron al monte Sinaí y entonces vieron el fuego, la oscuridad, el sonido de trompeta, y que la voz de Dios les hablaba, y ellos le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, que Dios te hable a ti, y tú nos hablas a nosotros para que no oigamos la voz de Dios y sea que muramos. Entonces Dios dice,
El Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Es decir, a Dios le pareció esto bien. Entonces, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará o les dirá. Si se te hace más cortito, pues la nueva versión de Luis, todo lo que yo le mande, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ok, este pasaje viene muy a la mano porque en realidad es una descripción de Jesucristo, del ministerio que él va a llevar a cabo. Viene a cumplir, dice, evidentemente este pasaje es una profecía sobre Jesucristo. En lo que respecta a Elías, Juan mismo no era él, es decir, no era que Elías bajó del cielo en la forma de Juan o se reencarnó en otra persona, pero Jesús dio testimonio sobre el cumplimiento de esta profecía en él. Vamos a ver Mateo 11 del 9 al 14. Pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y a uno que es más que un profeta. Ok, el siguiente. Mateo 11, 9 ahora sería el 10. Mateo 11, 10. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ok, entonces aquí Jesús, ¿qué está diciendo? Que sí, él cumplía esta promesa. Él no era Elías, pero cumplía esa promesa que tenían en Malaquías 4:5. Bueno, entonces vamos a ir llenando. Dice, pero ¿qué salieron a ver? A un profeta. Sí, les digo, uno que es más que un profeta. En algo es más especial Juan que los demás profetas. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Ok, ya vamos viendo la relación de Juan con Jesucristo, ¿verdad? Luego agrega: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hay mucho que ver aquí, pero no me quiero detener. Y sobre esto que dice Jesús, luego tenemos puntos suspensivos para continuar al final. El versículo 14, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Él es Elías, el que había de venir. Entonces Jesús dice, se cumple en Juan. Vamos a ver Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ok, entonces Jesús le dice a los discípulos que Elías ya vino. Ellos le dicen, oye maestro, pero ¿que no iba a venir Elías antes del Cristo?
Y esto fue porque ellos van bajando el monte de la transfiguración cuando vieron a Moisés y Elías con Jesucristo. Entonces el tema les interesa y preguntan, bueno, pero Elías no iba a venir. Y entonces Jesús dice, Elías ya vino. ¿A quién se refiere? A Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, bueno, él es el Elías que había de venir. Sin embargo, ante la respuesta de Juan, ellos le preguntan, ¿quién eres? Ok, volvemos a Juan 1, ¿verdad? ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta. Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. O sea, no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta. Bueno, entonces pues, dinos por qué no solo eso es lo que le cuestionan. Dice a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo te defines? Eso es lo que le están preguntando. Ahora Juan da un testimonio afirmativo de sí mismo. Ya dijo 3 cosas que él no es. Ahora va a decir quién sí es. Dice, vamos a ver Isaías 43 para leerlo antes de él. Y después Mateo 3 del 1 al 3. Isaías 43, ¿dónde nos quedamos? Con Rudy, ¿verdad? Ah, no, con Josué. Ah, ok. Isaías 43. Dice, una voz clama, prepare en el desierto camino al Señor, hay en la soledad calzada para nuestro Dios. Ok, y luego Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ok, entonces, Isaías dio una profecía sobre el que habría de venir para preparar el camino del Señor. Y en Mateo se nos dice que ese era Juan. Juan mismo lo dice. Cuando le dicen quién eres, dice yo soy la voz. Ok, ahí está, no lo borré. Ok, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿También está puesto o no? Ok. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Hay una diferencia que yo encontré entre versiones, porque reviso varias versiones, que gracias a Dios por la herramienta de ISOR, ¿no? Puedo comparar versículos en varias versiones. Unas dicen, una voz que clama, preparen lugar para el Señor en el desierto, y otras dicen, una voz que clama en el desierto, preparen lugar para el Señor. Bueno, la cita finalmente es tomada en los evangelios de la Septuaginta, que dice una voz que clama en el desierto, preparen camino para el Señor. Ok, una voz, la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Ok. Ahora, los judíos tenían 2 grupos religiosos. Los saduceos eran de la familia sacerdotal y los fariseos, que podían o no ser de ese linaje, podían ser sacerdotes o no, pero los saduceos eran de la familia de los sacerdotes exclusivamente. Los fariseos había de los 2, familia sacerdotal o judíos comunes que se involucraban en el estudio de la ley profundamente. Bueno, entre los que cuestionaban a Juan había fariseos, entonces entendemos que algunos sacerdotes eran fariseos y que siendo estrictos en la ley, porque miren, a los saduceos ya con eso les bastaba. Los saduceos eran sacerdotes, los religiosos eran como más light, pues cumplimos la labor y ya estuvo. Pero los fariseos, esos eran estrictos. Ok, entonces los fariseos les preguntan, déjenme ubico.
¿por qué? Bautizas. Entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo. ¿Ya bautizaban antes? Ok, ahorita comento sobre esto porque tiene que ver, pero ni Elías ni el profeta. Porque a mí el bautismo se me hace un tema tan interesante, el hecho de que para el cristiano bautizarse es trascendente, es muy muy importante. Y en la Biblia, el Antiguo Testamento no habla del bautismo. Habla nomás, Juan empieza a bautizar y se da por hecho que ya se sabe uno del bautismo. Ok, el bautismo es la alusión a los sacerdotes que al entrar al santuario se lavaban en la pila que había a la entrada del santuario. Ellos se lavaban para entrar limpios y eso representaba la pureza externa. Juan bautizaba para arrepentimiento, es decir, la gente iba y se bautizaba como una demostración o manifestación de que se arrepentían de sus pecados, y entonces el bautismo era lavarlos. De ahí que por eso el término puede significar, y de hecho se utiliza el griego no solo para hablar de sumergir, sino de lavar, porque mucho se lava echando agua encima. Entonces es una cuestión del término de los lavamientos. Era una práctica que después se empezó a hacer como rituales, cuando se lavaban los vasos, porque a Jesús que le cuestionan los fariseos: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Ahora, esto era no por la cuestión de higiene, nadie sabía los microbios en ese tiempo, era por cuestión ritual. El ritual del lavamiento, que es lo que hace Juan, era un ritual para demostrar la pureza en los lugares, aquello que era santificado, porque cuando alguien era inmundo por alguna razón, en la ley se le mandaba que hiciera ¿qué? Que se bañara y lavara sus ropas. Y entonces al atardecer, después de haberse lavado y bañado y lavado sus ropas, podía volver al campamento. Esto cuando estaban en el desierto. Entonces, siempre que había una persona inmunda, tenía que lavarse. ¿Y qué significaba el lavamiento? Que se estaba limpiando. Todo lo que Juan hace al bautizar es lavar a la gente que se está arrepintiendo de su pecado, demostrando un lavamiento externo. O bueno, demuestra el lavamiento interno. Pero ¿por qué el bautismo se limitaba a eso en ese punto? Porque Jesús aún no había muerto y resucitado, aún no había un nuevo pacto. Entonces el bautismo no tenía el sentido de salvación, porque así como ellos se arrepentían y se lavaban, volvían a pecar. Entonces esto era lo que ellos estaban acostumbrados, que cada año se ofrecía un sacrificio por sus pecados, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que Juan le va dando esta dimensión distinta, aunque no podemos asegurar si había alguien más que hacía eso antes o no, pero por alguna razón es llamado el Bautista, Juan el Bautista. Ok, no se responde a la... Entonces, por ejemplo, esos que se bautizaron antes de Jesús, ok, ¿se volvieron a bautizar? Ajá. Bueno, al menos los discípulos no nos dicen ni cuándo se bautizaron en realidad. Entonces no podríamos nosotros asegurar que alguien que se bautizó en el bautismo de Juan luego se bautizó, porque ¿quién bautizaba en el tiempo de Jesús? Sus discípulos mismos, ¿no? Que seguramente sí habían ido a bautizarse con Juan, y ahorita lo vamos a ver. Pero el asunto aquí más importante es que Juan, cuando le preguntan por qué bautizas, él no habla del bautismo. En realidad, si ustedes se fijan, su respuesta es: Juan no se enfoca en el bautismo, sino en dar testimonio de Jesús, y responde: yo bautizo en agua. Ahora, la palabra que aquí viene como en, también se puede traducir como con. ¿Ok? Yo bautizo en agua, sería yo bautizo utilizando agua. Entonces puede ser con agua o en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. ¿Y qué hizo? Pues ya cambió el asunto. No les dijo por qué bautizaba. Yo bautizo con agua. Les está diciendo, esto es superficial.
Es decir, ¿por qué bautizo? Lo hiciera o no lo hiciera, no es nada fuera de la ley. Esto es algo superficial, externo, digamos. Y entonces dice, entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen, él es el que viene después de mí. Este es el primer testimonio de Juan, por eso en el segundo testimonio vamos a ver que él ya hace una comparación entre su bautismo y el de Jesús, pero no nos alcanzó el espacio para ampliar aquí, ¿ok? Entonces lo veremos en la siguiente lección si Dios nos concede. Ok, entonces dice, él es el que viene después de mí. Y para enfatizar la grandeza de Jesucristo lo define como alguien a quien Juan no es digno de ¿qué? Desatar la correa de la sandalia. Tampoco lo borro. Tampoco lo borró. Tampoco lo borró. Ya, bueno. Ok, es como puntos extras para no cansarse. Esto es como decir, ni siquiera merezco estar a su servicio. Posiblemente la gente para entrar a bautizarse se quitaba las sandalias y entonces se metía. Entonces Juan hace alusión a esto, ¿verdad? Se metían al agua y había que quitarse las sandalias. Entonces Jesús, si llega Jesús, Juan lo ve, dice, pues ni digno siquiera de ayudarle en eso porque él es tan especial, ¿no? Para ubicar el lugar de los hechos, el libro nos dice que estas cosas sucedieron en Betania, aunque la Reina Valera dice Betábara, y ahorita comentamos sobre eso. En Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ok, algunos manuscritos dicen Betábara, que de hecho investigué y la terminología es casa Bet de el cruce o del, bueno, como lo leo en el Strong, dice ferry. El ferry pues es el transbordador, ¿no? La casa del transbordador, eso pues obviamente no existía, pero seguramente hace alusión a un lugar donde había cruce del río, porque el río Jordán realmente era un río caudaloso en su tiempo, ¿no? Ahorita creo que no es no es la misma situación, pero dice, aunque este nombre se introdujo posteriormente, esto lo revisé en 3 fuentes que están de acuerdo, aquí nada más puse 2, pero aunque este nombre se introdujo posteriormente en un manuscrito y persistió por la influencia de Orígenes y Juan Crisóstomo, clérigos posteriores. Sin embargo, en cuanto a Betania, se especifica que es del otro lado del Jordán para no confundirla con el pueblo cercano a Jerusalén. Recuerden donde vivía Lázaro, María y Marta, estaba a 15 kilómetros cerquita de Jerusalén, ¿no? A 10, 15 kilómetros por ahí de Jerusalén, entonces era muy, muy cerca de donde Jesús hizo la entrada triunfal de Betania hacia Jerusalén. Este es otro Betania y que seguramente estaba más al norte, rumbo a Galilea. Bueno, no sé si hay preguntas. Ok, ¿todo queda claro? Bien, entonces, pues la próxima semana continuamos. Le damos gracias a Dios que ahora duramos más de la media hora, ¿verdad? Ok, por alguna razón somos más, es más largo, porque sí, duramos como media hora, la verdad, la semana pasada. Bueno, gracias a nuestro Dios. Les comunico que ya de todo el registro que estamos haciendo como asociación religiosa, ya estamos publicados en el diario oficial de la Federación. Tenemos que esperar 20 días para que se nos dé el registro ya formalmente, pero pues gracias a Dios que ya tenemos este paso como iglesia. Y les recuerdo que el viernes a partir de las 6 pues tenemos aquí convivencia, un tiempo para agradecer a nuestro Dios por nuestro país, orar por él y luego la convivencia, ¿verdad? Entonces les esperamos a partir de las 6 y creo que hoy tomó posesión la gobernadora, ¿verdad? Estaba viendo. Entonces, bueno, pues vamos a estar orando por todo ello. Pero pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para concluir el estudio de hoy.
Dios y Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has concedido poder congregarnos para estudiar tu palabra, tener este tiempo en comunión como hermanos. Señor, en tus manos, Padre, están nuestras vidas y te rogamos que tú fortalezcas la salud de cada uno de los que estamos delicados de salud, Señor. Sea tu gracia, tu misericordia sobre nosotros, Padre, y concédenos fortaleza física y también espiritual, ser guardados y guiados por ti. Ponos a todos nuestros hermanos que están delicados de salud en tus manos, haz tu obra en cada uno de ellos, Señor. Queremos agradecerte por concedernos, Padre, el poder finalmente haber concluido todos los trámites para este registro delante de las autoridades, Señor, como iglesia, y que esto sea para edificación, para bendición, Señor, de tu pueblo, para que tu iglesia pueda seguir creciendo y desarrollándose, Padre, porque sabemos que hacemos esto primeramente como testimonio, al cumplir con lo que nos es demandado en la ley, Padre. Te damos gracias por todo tu cuidado, por todo este proceso que llevamos a cabo y por haber podido finalizarlo. En tus manos ponemos todo lo que viene por delante para nosotros como iglesia. Te rogamos por tu provisión, por tu sustento, Señor, porque tú nos des todo lo que necesitamos y nos guíes en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor, y manifiestas tu gracia sobre nuestras vidas. Líbranos de todo mal, no nos dejes en ningún momento, Padre, y te pedimos que este fin de semana, Señor, todas las actividades que tengamos sean también para edificación y para gloria de tu nombre, Padre. En tus manos ponemos a la nueva gobernadora, Padre, y al gobernador saliente. Te agradecemos por él, te pedimos que lo que venga, Señor, en este estado, Señor, sea, Padre, todo aquello, Señor, que en tu gracia tú concedes, Padre, que haya, porque sabemos que si estamos en tus manos, Padre, estamos bien. Por eso te pedimos que le des sabiduría, que le des prudencia, Señor, le des todo lo que ella requiere, Señor, paciencia, integridad en su gobierno, para que tú te manifiestes, Señor, a través de su vida y de cada uno de sus colaboradores. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Que Dios bendiga a cada uno.